En este caso vamos a ver en cálculo diferencial aspectos sobre límite en el infinito y límite al infinito, es decir, límite infinito y límites al infinito. Estos son dos conceptos matemáticos, que a veces son un poquito, tediosos y no se comprende, pero vamos a hacer que esa teoría sea sencilla y comprensible, muy fácil. Son dos. Uno es límite infinito y otro es límite al infinito. El primero que vamos a ver es límite infinito. Un límite es infinito si podemos hacer que f de x, la función, crezca de manera ilimitada, haciendo que x se acerque a un valor determinado. Es decir, límite cuando x tiende a, si nosotros nos acercamos a, hacemos que f de x sea tan grande que se parezca al infinito. Si logramos eso, entonces ese límite se llama límite infinito. Al momento de nosotros acercarnos cada vez más a un valor determinado, en este caso a, ocurre que esa función crezca de forma ilimitada, entonces el límite es infinito. Por ejemplo, 1 partido de valor absoluto de x, no importa cómo me acerque. Aquí voy a hacer esto. Aquí va x, ¿no? Y aquí va y. Cuando tabulamos para una ecuación sencilla, lineal, o como fuese. Pero en este caso vamos a poner que y también es igual a f de x, y eso se sabe, porque estamos trabajando con funciones. Si introduzco aquí esto sería tendiendo a 0, ¿no? Entonces este límite cuando x tiende a 0 de una función x, esa función, el límite es infinito. Vamos a demostrar eso tabulando. Si doy 0.5, aquí si introduzco 0.5 es igual que introduzcas un medio, y que me va a generar 2. Si introduzco aquí 0.1 es igual a que divida por 10. Si introduzco entonces aquí 0.01 es igual a que esté aquí multiplicando por 100, dividido por 100, tiene un denominador, va a multiplicar el mismo 100 y queda partido por 1, es decir que aquí me devuelve 100. Si aquí dividiese por 0.01, aquí me va a generar 1000. Y si sigo para allá, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a devolver 10.000, 100.000, 1.000.000 y así. Esta es f de x. Mira que cada vez que yo me acerco a 0, estoy tendiendo a 0, la función aumenta de forma ilimitada, va hacia arriba. Y como es ilimitado, al lado de eso va a haber otro número y otro número y otro número, porque de 0 a 1 es infinito. Entonces, ese límite es infinito, viaja hacia el infinito. Y a eso es que se le conoce límite infinito. El límite entonces se deduce que es infinito si cada vez que nos acercamos a un determinado valor a, esa función crece de forma ilimitada hasta el infinito. Eso es un límite infinito. Por otro lado, cuando el límite es al infinito, límites al infinito. Por ejemplo, decimos que un límite tiende al infinito, se ocurre lo siguiente. Si en esta función, por ejemplo, límite, vamos a escribirlo para saber qué estamos diciendo, al infinito, ese 8 quedó, ese infinito quedó casi parado. Decimos que este límite es al infinito si cada vez que hacemos crecer x de forma ilimitada, viajando hacia el infinito, hacemos en el otro lado que f de x se acerca a un valor conocido determinado, L.
Entonces, traducido matemáticamente, vamos con un ejemplito de la siguiente forma. Vamos a montar un ejercicio, un ejemplo para poder explicar, claro. Por ejemplo, no sé, 2x por ejemplo, menos 5 más 5, ya que le puse esto, no sé, x más 8, x más 8, ahí está. Hay un truco, que más adelante cuando entremos a la aplicación vamos a detallarlo, pero por ahora esto funcionaría. A ver, okay. Dividimos, como x está tendiendo a infinito, x es infinito, un número muy grande, podemos dividir tanto arriba como abajo por esa variable. Y nos queda, a ver si esto escribe, 2x sobre x más 5 sobre x, y debajo tengo x sobre x más 8 sobre x, y eso va a ser igual a, mira, x con x se elimina al igual que aquí, y aquí me queda que solo el número 2 de este elemento que está aquí más 5 dividido entre infinito es igual a 0, y aquí x entre x es una cantidad sobre ella misma, es igual a 1, más 8 dividido entre x, pero aquí es infinito, es decir que es 0, y el resultado es 2 más 0, 2, y 1 más 0, 1. 2 entre 1 es igual a 2. Aquí x estaba viajando hacia el infinito, creció de forma ilimitada, y el resultado obtenido fue un número que podemos escribir, un número conocido, en este caso 2. En este caso es diferente de esto, mira. X aquí se acerca a un valor conocido, pero aquí es la función f de x que se acercó a un número conocido. Entonces esa es la pequeña diferencia. Cuando el límite es infinito, quien crece es la función, y cuando el límite es al infinito, quien crece es la variable x. Y en este caso se puede reescribir como límite cuando x tiende a infinito de la función 2x más 5 partido por x más 8 es igual al número 2. Entonces, en ese caso, esta es un ejemplo claro de lo que es límite al infinito. Esto es límite al infinito, Y en el otro caso, que es en el caso primero, límite cuando x aquí tiende a 0 de la función 1 partido por valor absoluto de x es igual al infinito. Ese límite es infinito.